Muy buenas tardes, Ana María Yuba. Bueno, si te parece, hago una breve presentación y después arrancamos con la entrevista, ¿te parece? Bueno, me parece muy bien. Dale. Bueno, Ana María es escritora, sus colegas la definen como la reina del microrrelato, cosa que me dio mucha curiosidad y ya indagaremos en esto. Bueno, su primer premio fue en la escuela primaria, o sea, de muy chica, a los 16 años ganó un premio para publicar su primer libro de poesía, que se llama El Sol y Yo, en 1967, bueno, y al año siguiente ganó la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores, es egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires, por eso estamos hoy haciendo esta entrevista. Bueno, es profesora en letras de la UBA, hizo una maestría en artes y literatura, vivió 6 meses, ¿no? No. No, eso no. Figura, está en algunos sitios de internet, pero es un error. No, Lo de la no, solo maestría no. me recibí de profesora en la UBA. Bueno, pido disculpas. Bueno, nada, y vivió 6 meses en París, trabajó como periodista, publicista y guionista de cine, y bueno, y ganó muchísimos premios a lo largo de su vida y reconocimientos, así que bueno, es un honor estar acá con vos, Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de saludarte. Bueno, quería empezar la primera pregunta que preparé para hacerte. Es a partir de una cita tuya en la que dijiste que a los 6 años alguien te puso en las manos un libro con un caballo en la tapa y esa misma noche vos fuiste ese caballo. Bueno, quería preguntarte si Azabache fue el primer libro que vos leíste o cuál fue ese primer libro que recordás. Y Azabache fue el primer libro de verdad, el primer libro sin dibujitos, el primero que no eran historietas. Yo ya era una gran lectora, leía El Pato Donald y la revista El Pato Donald y la revista Gatito. Pero la primera vez que leí un libro de verdad, todo con letras, fue Azabache. ¿Y quién fue esa persona que te mostró ese libro? Bueno, nos compraron, yo tenía una amiguita, una compañera del colegio que también fue esa exalumna del Buenos Aires, seguimos siendo muy amigas, y bueno, nuestros padres se habían hecho amigos a través de nosotras. Cuando terminamos primer grado, nos regalaron a las dos libros. Uno que tenía un dragoncito muy lindo en la tapa, que era Artemita y la princesa, y el otro tenía un dibujo de un caballo muy feo y mal hecho, y era Azabache. Y las dos queríamos el dragoncito. Y bueno, lo jugamos a las figuritas y yo perdí y me tocó el caballo feo. Bueno, pero Bueno, igual el caballo feo te gustó al final. el caballo feo resultó una especie de milagro, una cosa extraordinaria. Bueno, descubrí la literatura, descubrí que existía la Claro. literatura, fue una cosa tan maravillosa. Bueno, el No azar quería dejar de no te leer. jugó un tan mal pasar, estuvo bueno al No final. no me fue nada mal. Es más, después leí Artemito y la princesa y no me interesaba en absoluto. No, Azabache. Yo quería leer solo Azabache. Lo leí no sé cuántas veces. 20, no menos de 20 veces. Me encanta. Bueno, también leí que te gustaba mucho leer libros de la biblioteca de tu casa, pero que en el último estante había libros prohibidos, que esos te Claro. llamaban más la atención. ¿Cuáles eran esos Sí. libros prohibidos? Porque me surge la duda de si eran libros prohibidos porque por ahí no eran infantiles o si se vincula más con la censura de la dictadura y eso. Sexo. No, de la dictadura no. Yo Ah, era mucho antes de la dictadura. ahí va, bueno. Claro, yo era chiquita, imagínate, son los años 50. Sí, no, Así pero bueno, que, por ahí, claro. no la última dictadura, pero por ahí anteriores o... Claro, la verdad es que tuvimos tantas dictaduras, pero bueno, Claro. lo cierto es que eso fue en los años 50, y los libros prohibidos sí eran, me acuerdo uno que se llamaba Grandezas y Miserias de la Vida Sexual, en que era un médico que respondía a preguntas sobre temas sexuales, que en esa época era algo tan terrible. Claro. Y el otro se La ESI llamaba de ese momento eran los libros prohibidos. Claro, la sexualidad femenina era el otro. Y también, curiosamente, había un ejemplar del Decamerón, Intonso. Intonso, ¿sabes lo que quiere decir? Es muy divertido.
Intonso quiere decir que todavía no le habían cortado las hojas, porque venían las hojas pegadas en esa época. Los libros tenían las hojas pegadas, Mira. y de ahí la existencia de los cortapapeles. Los cortapapeles servían para eso, para despegarlas, para poder abrir las hojas y separarlas. Mira, Sí, no sabía. entonces, bueno, un Decamerón que nadie había leído porque venía con las hojas pegadas. Y entonces, bueno, Claro. pero como estaba en ese estante interesante, yo lo abrí y leí unos cuantos cuentos que me parecieron escandalosos, indignantes. Ah. Pero ¿Y los los leía. recordás aún hoy en día? Sí, por supuesto, sí, sí, después lo volví a leer, el Decamerón de Claro. Boccaccio, claro. O sea, sos de releer mucho los libros que te gustan, ¿no? Ya no releo tanto. No sé, bueno, yo Claro. debería decir ahora que no leo a los jóvenes porque estoy releyendo los clásicos. Pero la Ah, verdad es que no estoy releyendo los clásicos, tampoco podría releerlos a todos porque hay muchísimos que no leí nunca. De manera claro, que yo sigo para adelante leyendo libros nuevos, está muy bien. clásicos y no clásicos. Te quería preguntar cómo definirías qué es la literatura para vos y si cambió a lo largo de tu vida. La literatura, ¿qué es la literatura? Siempre me perturba esa pregunta. Bueno, es el arte de seducir lectores. Esa podría ser una definición. También podríamos decir que es el arte de encontrarle sentido a la vida a través de la palabra, de inventarle un sentido a la vida a través de la palabra, porque la verdad es que la vida no tiene ningún sentido, la verdad es que la realidad es caos. Y lo que hace la literatura es fabricar un pequeño cosmos artificial en el que, bueno, la mente humana que tiene tanta necesidad de organización puede llegar a sentir por un momento que la vida tiene dirección, tiene sentido, lo cual es totalmente falso, por supuesto, pero para eso está la literatura, en eso nos ayuda la literatura. Bueno, también leí que la definías como una adicción, una pasión y una locura. La ¿Seguirías lectura, la eligiendo? lectura, Ah, la lectura, ok. la ¿Seguirías lectura, claro. eligiendo estos términos? Sí, absolutamente, seguro, sí, 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 me sigue gustando leer por suerte. Claro, cada vez a uno le cuesta un poco más encontrar libros que lo seduzcan como me seducían aquellos primeros libros, porque bueno, Claro. en ese momento todo era sorpresa, todo era inesperado. Y ahora, bueno, para encontrar un libro que me parezca realmente bueno, nuevo, original, no es tan sencillo. ¿Tenés Pero sigo un encontrando. autor o autora favorito que te gusten todos sus textos? O no sé, también quería preguntarte Mi tu libro autor favorito. favorito, claro, mi autor favorito está en el futuro y por eso sigo leyendo para encontrarlo. Mira, Pero hay últimamente, hay pocos autores, hay muchos autores que yo leo un libro y digo, ah, bueno, sí, qué interesante, me doy cuenta de lo que quiere hacer Bárbaro, pero después no me dan ganas de leer todos sus libros. Pero hay mira. algunos que sí, que realmente me Por apasionan y tengo ejemplo, ganas de leer. Y por ejemplo, el premio Nobel sudafricano, que nadie sabe cómo se pronuncia, Coetzee, o Cootsu, o qué sé yo, bueno, Coetzee, mira. digamos. Ese autor me gusta muchísimo y he leído todos sus libros. Ese húngaro que redescubrieron hace pocos años, Sándor Márai, por ejemplo. De Sándor Márai también leí prácticamente todo lo que se publicó en español. Y bueno, no quiero perderme ningún libro de Carrer, todos me gustan muchísimo. Y hay una mujer, una húngara que murió hace unos años, Agota Christoph, que no dejó muchos libros publicados. Tiene 3 novelas que generalmente se publican las 3 juntas, Klaus y Lucas. Vienen las 3 en un paquete con el título de Klaus y Lucas, porque tienen que ver una con la otra, ¿no? Las 3 son la historia de 2 mellizos tremendos que se llaman Klaus y Lucas. Y bueno, esa es otra de mis grandes preferencias. Bueno, re bien. Y en general, ay, bueno, se me fue la pregunta, pero
Te quería también preguntar bueno, si había algún escritor así argentino que digas, esta persona, escritor o escritora, ¿no? Que digas, Hay muchísimos, hay muchos, porque tenemos por suerte muchos buenos escritores en Argentina. Pero además hay un grupo de escritores jóvenes, bueno, no es un grupo, ¿no? Sino que hay muchos escritores jóvenes. Vos sabés que los escritores, por lo menos hasta los 50, somos jóvenes. Entonces hay muchos escritores jóvenes que me fascinan, que tienen una nueva sensibilidad, que cuentan de otro modo, que me dan envidia y me gustaría poder aprender de ellos como aprendí en su momento de mis maestros. Yo ahora quisiera que mis maestros fueran las nuevas generaciones. Y bueno, nada, no se puede, no sucede eso. Digamos, es muy difícil absorber lo que viene del otro lado. Es muy fácil dejarse influir por los mayores y es muy difícil recibir la influencia de los más jóvenes. Pero bueno, te digo, muchas mujeres, Samantha Schweblin, Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada, qué sé yo, Mariana Enríquez, bueno, son muchas autoras, y entre los escritores Federico Falco, Hernán Roncino, Hernán Banoli, hay una cantidad de gente joven que está produciendo una literatura de altísima calidad. y acabas de mencionar a maestras. ¿Tenés algún docente del colegio que te haya marcado a la hora de escribir? Mirá, yo tuve el privilegio de tener docentes de altísimo nivel, y que, por supuesto, bueno, todo lo que uno vive, de alguna manera, aunque no hayan sido especialmente docentes de literatura o no tuvieran idea de lo que yo escribía o lo que sea, de todas maneras me marcaron y fueron muy importantes para mí, porque fueron altos docentes, como Ronchi Mark en latín, que no nos enseñaba para nada latín, pero nos hablaba de la antigüedad y de muchas otras cosas de una manera maravillosa, ¿no? Me acuerdo Mira. una clase dedicada a contarnos uno de los cuentos de Wells, por ejemplo, una de las novelas de Wells, solo para llegar a una frase en latín que decía, non sunt homines, sunt animalia. Era para explicarnos el pluralia tantum. Mira. Y qué sé yo, bueno, muchas mujeres también, muchas buenísimas profesoras. Teníamos a la Guglielmi en Historia Medieval, por ejemplo, una profesora de la universidad, buenísimas. Y teníamos a una profesora, la Guaglianone, de botánica, que nos enseñó mucha biología, lo último que se sabía en ese momento de biología. Tenía una cicatriz en el cuello y nosotros decíamos que se le habían caído los cotiledones. Hace poco entrevisté a Alberto Kornblit, viste, Sí, el biólogo, y también la sí, mencionó, así que se claro. ve que es una docente que los marcó a muchos y a muchas. Sí, es que era Y una maravilla. en general, ¿tenías bastantes compañeras mujeres o eran más varones? ¿Cómo viviste el tema Éramos del muy pocas, machismo? Claro. porque yo fui la quinta generación de mujeres que entró en el colegio. Cuando yo entré se iban los últimos varones solos. Claro. Y bueno, en general, ¿cómo viviste el machismo? Bueno, a nivel social existía, existe, ¿y cómo lo viviste adentro del colegio? Bueno, te cuento, las mamás de las mujeres estaban desesperadas porque sus hijas fueran a la mañana, porque la tarde tenía mala fama, de que eran más vagos o Sí. estudiaban menos o que los profesores no eran tan buenos. Una fama completamente equivocada, porque en realidad eh, todas las madres, empujaban de tal manera para que sus hijos fueran a la mañana, que muchas lo lograban, y a la mañana había divisiones de 35 chicos. En cambio, a la tarde, en mi división, por ejemplo, éramos 25 en primer año, en Claro. primer grado, entonces, primer año. Y entonces, por supuesto, recibíamos una educación mucho mejor, porque éramos menos, los profesores podían fijarse más en cada uno.
y además que había tan buenos profesores. Mira, me estoy acordando de la Sanz en francés. La profesora Sanz en 2 años sacó, 2 años, con un grupo de 25 chicos, nos sacó a todos hablando en francés. Mira. Y leyendo, no, una genia total, la Sanz. La Science. Y entonces, sí, te decía, sí, había muchas cosas muy notables. Por ejemplo, no podíamos usar el campo de deporte. ¿Por qué? Porque no había vestuarios para mujeres. No se consideraba que esos vestuarios eran dignos de mujeres. No podíamos usar la pileta, estaba prohibido usar la pileta para las mujeres, porque no eran vestuarios para mujeres. Entonces solo podían ir los varones. Qué Sí, fuerte y qué cosas distinto al contexto actual, ¿no? Yo hacía natación. Muy gruesas. Claro, mira, ¿ves? Vos hacías natación. Claro. Creo que cuando llegamos, no me acuerdo si a cuarto o a quinto, ahí se abrió la pileta para las mujeres. Claro, muy Pero de a había poco. que pasar una revisación física muy severa y la pasaban muy pocas, a todas las bochaban, no nos dejaban, era muy complicado entrar a la pileta. Y después, bueno, recuerdo, por ejemplo, que una profesora de lengua nos reunió a todas las chicas, a ver, espérate, bueno, ya me va a salir el nombre. Dijo, bueno, tengo que hablar con las mujeres solas. Entonces nos reunió a todas las mujeres de toda de todo el claustro, digamos, de primer año, que éramos muy pocas, ¿no? Porque Sí. las que quedamos a la tarde finalmente éramos muy pocas. En mi división éramos solamente, creo que de 25 éramos 7, 8 mujeres, y Claro. los demás eran todos varones. Y entonces nos reunió para decirnos que en el botiquín iba a haber algodón, pero era algo secreto. Claro, Los varones no se podían enterar. Claro, Mira. entonces nos dijeron, bueno, cuando salgan, díganle, le pueden decir a los varones que nos reunimos para hablar de un tema del uniforme. Ay, claro, wow. Y Qué distinto. de paso, esta profe nos dijo que bueno, que teníamos que observar cierta conducta cuando salíamos del colegio, porque cuando había que ver las cosas que se decían en la Puerto Rico, por ejemplo, de las chicas del colegio, del largo de las polleras, y de cómo fumaban, y del lenguaje que usaban, y en fin, todas esas cosas. Y yo me acuerdo que, Realmente había un machismo imperante que sí, nada, se además, bueno, naturalizaba. era la profe, ¿no? Era una mujer, pero bueno, esa era la sociedad en la que vivíamos. No, claro, sí. Y me acuerdo que volví a mi casa y le conté eso a mi mamá, y mi mamá me dijo, mira, Ani, yo fui al Liceo 2. Hace 20 años, 25 años en el Liceo 2, decían exactamente lo mismo de las chicas del Liceo 2. Me dijo, te voy a decir 2 cosas y no te las olvides nunca. Primero, no hagas caso. Y segundo, una mujer nunca tiene que hablar mal de otra mujer. Y nunca me lo olvidé. Y Me tenía pareció razón, excelente, tenía mucha razón. Totalmente. Bueno, cambiando un poco de tema, porque nos queda poco tiempo, quería preguntarte si, bueno, sabemos que en el colegio hubo 108 desaparecidos, que bueno, vos en una entrevista contaste que tuviste una hermana que tuvo que exiliarse. Quería preguntarte si vos, bueno, ¿cómo viviste la última dictadura, más allá de que ya no estabas en el colegio? ¿Cómo la viviste y si sentiste que tenías que condicionar tus escritos bueno, al contexto? Porque también leí que comentabas que te dijeron que soy paciente, era como que inconscientemente apelaba a la última dictadura y que vos en realidad no querías hacer eso, entonces bueno, esa sería la pregunta. Claro, por supuesto, yo tenía mucho miedo, igual que todo el mundo. Se había tenido que escapar mi hermana y mis 2 primas, que hoy viven, mi hermana hoy vive en Estados Unidos, mis primas en Francia y en España, nunca volvieron al país. Yo soy la única de las 4 primas, éramos 4 primas del lado materno, y yo soy la única que hoy vive en el país.
sí, por supuesto, escribir en la época de la dictadura para mí era como escribir alrededor de una especie de agujero negro que no se podía tocar y que al mismo tiempo atraía, porque bueno, uno sentía que por el hecho de poder utilizar la palabra, tendría que estar utilizándola para eso precisamente, para lo que no se podía decir. Claro. Y entonces, bueno, alrededor de ese borde negro y terrible, escribíamos los que escribíamos, porque muchísima gente dejó de escribir en esa época. Pero bueno, yo empezaba en ese momento, empezaba con la prosa, ¿no? Y con la narrativa. Y bueno, y en esas circunstancias escribí mi primera novela, Soy paciente, con la idea de que fuera publicable, y yo quería pasar la censura, ¿no? Y además tenía mucho miedo, y no quería que me pase nada. Así que bueno, se me ocurrió un tema que me parecía que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Bueno, para mi gran sorpresa, años después, ese libro hoy se estudia como una de las metáforas de la dictadura, Soy paciente. Y, Sí. y para mí incluso está citado en un libro, en un texto con libros recomendados por las Madres de Plaza de Mayo. Para mí eso fue una sorpresa tremenda, porque verdaderamente no fue algo que yo me propusiera. Totalmente. Bueno, qué fuerte como el inconsciente se pudo manifestar Sí, de en alguna ese manera, texto. claro. Sí. Bueno, y yendo un poco más a la actualidad, como escritora, ¿cuál es tu postura con respecto al lenguaje inclusivo? Bueno, no tengo ninguna postura, hay mucha gente que lo está usando y bueno, en el futuro se verá, vamos a ver si alcanzo a verlo, si se impone o no se impone. Por el momento no veo que la gente que use el lenguaje inclusivo lo use siempre. Lo usan algunas veces, en algunos contextos, todavía no es algo normal, digamos así. Pero Y consideras que, cuando se habla de temas graves, en general no se usa el lenguaje inclusivo. Yo no escuché que nadie hablara de les desaparecidos, por ejemplo, claro. de la última dictadura. Entonces, bueno, es una cosa que está ahí en experimentación y vamos a ver qué pasa. Pasa que escucho también que por ahí la gente adulta tiende a decir que le es difícil interiorizarlo. ¿Para vos sería difícil empezar a usarlo, más allá de que Nadie quieras lo o no? interiorizó todavía nadie lo interiorizó. Yo no conozco a nadie que hable. ¿Vos conocés a alguien que hable con lenguaje inclusivo normalmente? Tengo un amigo que es una persona que, bueno, une amigue porque es una persona no binaria, entonces habla en neutro Bueno, hacia él pero mismo, conoces entonces, una persona que claro, habla sí, sí. así, Sí, claro. en general Pero en general, la gente intenta, pero cuesta, como todo. claro, no, todavía no es una cosa normal. Vamos a ver, Claro, el tiempo dirá. el Mucha tiempo gente me dirá. dice, no, porque el lenguaje cambia y evoluciona, pero no así, no de una manera impuesta. No, sí, a veces cambia de una manera impuesta también, ¿no? Ahí está, digamos, el resurgimiento del hebreo en Israel, por ejemplo, que fue Claro. algo, una decisión y que se impusieron a sí mismos los primeros israelíes. Así que, Me interesaba vamos a saber ver. eso, cuál era tu postura como Vamos a ver. Y escritora. no tengo No, ninguna está postura muy en bien. especial. No me parece ni terrible, ni escandaloso, ni un desastre, ni tampoco es algo que yo voy a usar porque no me resulta natural. Y bueno, nada, estoy atenta a ver qué pasa. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Claro. me gustaría hacerte muchísimas preguntas más, pero voy con la última porque no tenemos mucho tiempo, que sería, bueno, ¿qué pregunta que yo no te haya hecho te hubiese gustado que te hiciera? No, eso nunca sé. No tengo la menor No, idea. ni una. Debería tener preparada una respuesta para esa pregunta que siempre aparece, pero la verdad es que no se me ocurre. Bueno, bueno, muchas gracias, Ana María. Bueno, al La verdad, un contrario. gusto. Espero que te hayas sentido cómoda. Me encantó entrevistarte.
Bueno, estuve muy cómoda y la pasé muy bien y muchas gracias.